un orgullo estar representando a este grupo, a Big Bang Ciencia, un grupo de científicos, de científicas que nos dedicamos a explicar la ciencia que hacemos, que desarrollamos utilizando el arte del humor. Es como si mezcláramos, somos como el fruto, como el engendro de una noche de pasión entre dos de nuestros grandes referentes. Por un lado, la doblemente galardonada con premio Nobel Marie Curie. ¿Conocéis a Marie Curie? Marie Skłodowska-Curie, ¿verdad? Sí, una científica brillante, literalmente brillante. Ella descubrió la radioactividad, pero no era muy fan de las medidas de seguridad en el laboratorio, ¿verdad? Brillaba por la noche. Pues es como si mezcláramos a Marie Curie con una persona injustamente nunca galardonada con un premio Nobel, que es Jim Carrey, ¿verdad? Humor, ciencia, todo mezclado. Esto es lo que hacemos en Big Bang. Y yo soy químico. Estudié química en la Universidad de Barcelona, hice un doctorado en química orgánica en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y divulgo sobre química a través de este canal que se llama Al Radical Lliure. Yo soy catalán, entonces divulgo en español, pero también divulgo en catalán, ¿no? En este canal lo único que publicamos son cosas absolutamente verdaderas. Nunca hemos utilizado Photoshop, nunca. No nos atreveríamos en este canal a decir ningún tipo de mentira. ¿Y por qué esto de el radical libre? ¿Por qué hacerlo? Pues porque los radicales libres son unas especies químicas extraordinarias. Los radicales libres son unas especies químicas muy raras. Rarísimas, dentro de la química quizás las que más. ¿Cómo de raras? ¿Tanto como ganar una discusión con tu pareja y que te dé la razón? No tan raro. No tan raro, es raro, pero no tanto. Esto es un átomo. Os presento a un átomo. Lo conocéis, ¿verdad? Lo habéis visto, todo el mundo ha visto esta imagen de los átomos en el núcleo. Esto no tiene un pequeño puntero, pero no va. Lo bueno es que me puedo acercar, pero me explotan las retinas. En el átomo tenemos los protones que se acumulan junto a los neutrones y alrededor están los electrones. Y a los electrones les gusta muchísimo ir en parejas. Es lo que les da mayor estabilidad. Van siempre en parejas. Los electrones en los átomos en parejas. El radical libre, lo que le ocurre, ahí veis, ¿vale? Estos puntitos negros que hay aquí son electrones. El radical libre es lo que llamamos un electrón desapareado. Este electrón está suelto, está desapareado y desea por encima de todo encontrar a su pareja. Son maravillosos. Los electrones quieren estar de dos en dos, no les gusta estar solos o estar solas. Y cuando queda un electrón desapareado, estas especies se vuelven locas y son extremadamente reactivas. Van a reaccionar con todo. Los radicales libres son la base de la vida en la Tierra. Sin radicales libres no habría vida. Es así. Ninguna estaríamos aquí. No existiría nada. ¿Por qué? Porque sin radicales libres no tendríamos esta maravilla de aquí. ¿Vale? Estoy viendo a gente sangrando por los ojos ahora mismo. Voy a ver si lo puedo arreglar un segundo. Mejor así, ¿verdad? Esto ya es otra cosa. Perfecto. Sin los radicales libres no tendríamos la fotosíntesis. La fotosíntesis, una de las reacciones químicas más importantes que hay en la naturaleza, porque nos permite a las plantas o incluso a bacterias, a algas, tomar la energía del sol y transformarla en energía química, transformarla en compuestos químicos que acumulan esa energía del sol. Y el resto de especies tomamos esa energía química de las plantas. Pero volvamos un segundo aquí. Es verdad que esto parece muy complicado, pero aquí vemos una cosa. El electrón. A nosotros nos dicen, en la fotosíntesis llega la energía del sol, ahí la vemos, la luz, ¿no? Impacta todo esto de aquí. Tenemos diferentes maquinarias moleculares, tenemos diferentes proteínas aquí, que lo que hacen es transportar este electrón
va corriendo el electrón y al final se produce aquella molécula de ahí, ATP. La molécula de ATP es la molécula que acumula... ¿Me dejas tu katana para que señale? Dios mío, muchas gracias. De verdad, perfecto. Esto es maravilloso. Por favor. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas, compañera? Muy bien, así me gusta. La energía de los jóvenes. Tú tienes mucho ATP. Isabel Ainara Ayala Urzúa. Isabel Ainara. No, Isabela. Isabela, perfecto. Isabela, muchas gracias por la katana, luego te la devuelvo. ¿Vale? La tendré por aquí para ir señalando la luz, el electrón, que va corriendo por todo esto y que acaba dando lugar a esta molécula de aquí, ATP. Esta molécula de aquí acumula energía química a tope que viene del Sol. Y todo esto se produce gracias a los radicales libres. Este electrón que pasea por aquí es un electrón desapareado que no va solo. No nos lo podemos imaginar como si fueran los electrones en la electricidad, ¿no? Que van en los cables metálicos corriendo. Este electrón va unido a diferentes radicales libres y va pasando de un radical libre a otro hasta que se puede producir la reacción en la que ¡pum!, la energía del Sol es transformada en energía química. Y luego con ese ATP las plantas fabrican un montón de cosas. Luego lo iremos viendo y iremos profundizando en eso. Me siento tan poderoso, Isabela, con esto en la mano. Ni te imaginas la confianza que me has dado. Vale. Y ahora que hemos hecho esta introducción sobre los radicales libres y por qué ese nombre con el que divulgo ciencia, como químico que soy, quiero empezar rompiendo una lanza por aquello que en la química ha sido lo más importante en la historia de la química, lo más importante de todo, que es, por supuesto, la tabla periódica. ¿A quién le han hecho aprenderse de memoria esto, la tabla periódica? ¿A quién se la ha tenido que aprender? Veo mucha gente, los más jóvenes todavía... Lo siento, de verdad, aprenderse de memoria esto es ilógico. No debería hacerse, no debería aprenderse de memoria. Memorizar es importante, ¿eh? Generaciones Z que estáis creciendo ahora, memorizar es importante, hay que aprender, hay que trabajar la memorización, pero podemos memorizar a Lorca, ¿eh? Es más bonito. Podemos memorizar poesía, podemos memorizar teatro, podemos memorizar otras cosas. Esto es una tabla. Esto no hay que memorizarlo, esto hay que entenderlo. Y es por donde me gustaría empezar. Empezar entendiendo cómo hemos llegado a esto, porque esto nos ha cambiado la vida a todos y todas. Esto ha permitido el desarrollo de la química moderna. ¿Por qué? Claro, tenemos un montón de elementos. En la naturaleza, a día de hoy, en el universo, existen 118 elementos. Y no puede haber más. Ahora veremos por qué. ¿Cómo los ordenas? ¿Cómo ordenas todos esos elementos? Pues bien, las personas dedicadas a la química, estábamos ahí, todavía no se habían descubierto todos, pero ya había más de 100 elementos descubiertos, estábamos ahí trabajando, ¿cómo los ordenas? ¿Cómo conseguimos ordenarlos? Estábamos ahí pensando, porque los químicos, pues pensamos mucho, además de tener estos cuerpazos normalmente, de portada de revista, además, pues somos gentes, ¿verdad?, entrañables. Si alguna vez conocéis a un químico, a una química, cuidadnos. A los químicos, a las químicas, tenednos mucho cariño porque somos gente extraña. Nosotros llega un sábado por la noche, llega hoy, es sábado, llega la noche, nosotros no salimos de copas con nuestros amigos y amigas. Nosotros salimos de probetas, ¿verdad? Nosotros un sábado por la noche no buscamos una cópula ocasional con otro ser humano. Nosotros buscamos enlace, covalente a poder ser. Son los químicos así. Además, ya veis que nuestras bromas no siempre producen reacción, ¿verdad? Así que si veis a un químico, abrazadlo lo primero y queredlo mucho, ¿de acuerdo? Los químicos, las químicas, nos dimos cuenta que lo que convertía realmente un elemento químico en otro, lo que diferencia un átomo de otro, es el número de protones en el núcleo, lo que hace que tengamos hidrógeno, o helio, o disprosio, que no es el cabrero del pueblo. ¡Disprosio! No, es un elemento químico. Son los protones
¿qué hay en el núcleo? En el núcleo tenemos los protones. Así que si tenemos un protón, tenemos el hidrógeno. Si tenemos 2 protones en el núcleo, tenemos el helio. Si tenemos 3 protones, tenemos la gran estrella de Antofagasta y de Chile. El litio, lo conocéis bien, ¿verdad? Tenéis programas enteros del litio. Aquí extraéis el litio que alimenta a todo el planeta. Bien, lo que pasa es que, imaginaos la situación, ¿no? Están ahí las personas dedicadas a la química pensando, hay que ordenar a los elementos. Perfecto, los protones nos dicen si es una cosa, ordénalos según el número de protones. ¡Perfecto! Tenemos una fila de 118 elementos, uno detrás de otro. No nos sirve, porque con eso no se pueden hacer pósters. Con eso no puedes hacer cortinas para el baño. No te cabe, tenemos que ordenarlos de otra manera. Y aquí es donde llega nuestro compañero Mendeleev. Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev hace unos 150 y pico años desarrolló esta tabla periódica. Dmitri era ruso. Claro, tú te llamas Dmitri y aunque nazcas en Antofagasta viene la KGB y te hace ruso, ¿vale? Esto es así directamente. Era ruso de Siberia y yo me imagino a Dmitri, ¿no? Hace 150 y pico años, con sus barbas, era un hombre muy barbudo, con sus pantuflas, ¿no? Con su vodka caliente, porque era ruso y no se va a calentar con té verde, ahí preparado diciendo: Nazdarovia, camarada Kalashnikov, acabo de inventar la tabla periódica. De aquí 150 años la gente se la tendrá que aprender de memoria y me odiará. Yo no veo a Dmitri, en realidad a Dmitri no se preocupaba por nosotros, por nosotras. A Dmitri le importábamos un pimiento y le importamos ahora un pimiento, entre otras cosas, porque está muerto, ¿vale? Pero en realidad Dmitri lo que quería era organizar los elementos según sus propiedades y para ello lo que tuvo que hacer es incluir a los electrones. Esto ocurre en la naturaleza. Cada vez que ponemos un protón en el núcleo, estamos colocando un electrón en la superficie para que el átomo sea neutro, eléctricamente neutro. Es lo que le gusta a los átomos, ser neutros. Hidrógeno, un protón en el núcleo, un electrón en la superficie. Pasamos al helio, metemos otro protón en el núcleo, 2 protones en el núcleo, 2 electrones. Pero los electrones, esto lo descubrimos después, los electrones no están desordenados en la superficie, como si eso fuese mi habitación. No, los electrones se ordenan por capas. Es lo que veis aquí, ¿vale? Las solemos representar con estos circulitos, ¿vale? Los átomos no tienen forma de circulito, no tienen forma de bolita. Los átomos tienen formas bastante distintas, formas de orbitales. Los orbitales son los espacios donde los electrones se mueven y los orbitales se organizan en esas capas. Cada capa tiene una capacidad y esto es lo que tenemos aquí. La primera capa tiene solo 2 elementos, porque la primera capa es la más pequeñita de todas. En la primera capa solo caben 2 electrones. Por eso la primera línea de la tabla periódica solo tiene 2 elementos. El hidrógeno con un protón en el núcleo y un electrón, y el helio con 2 protones en el núcleo y 2 electrones. Cuando la primera capa se llena, pasamos a la segunda capa y entonces ordenamos los elementos a medida que vamos colocando los protones y los electrones. Y después tenemos la tercera capa, la cuarta, la quinta. Ahí sí. Ahora sí que nos cabe en las cortinas del baño. Hemos encontrado la tabla periódica. Y una cosa extraordinaria es que ahora los elementos que hay aquí están ordenados según sus propiedades químicas. Más o menos, desde aquí y hasta la mitad aproximadamente, estos que veis de estos colores de aquí, se organizan los metales. Los metales son los más duros de la tabla periódica. Van en Harley Davidson, cargan electrones, conducen la electricidad. Son increíbles. Después tenemos los semimetales, están ahí como en verde. Estos a veces conducen la electricidad,
a veces no, ¿no? Depende del día, son como el clima, muy cambiante, ¿verdad? Y sobre todo ahora con el cambio climático, pues aún más. Esos son los semimetales. Después tenemos los elementos de la vida, los no metales, carbono, nitrógeno, oxígeno, todo eso que tenemos ahí, flúor, cloro, bromo, yodo, están organizados. Y a la derecha del todo, estoy aquí yo señalando y tengo una katana, a la derecha del todo tenemos los gases nobles. Los llamamos la nobleza porque no se relacionan con los demás, ¿eh? Ellos viven ahí con su octeto completo, ¿eh? Que el que entiende entenderá. Ellos viven ahí, no reaccionan con los demás elementos, solo reaccionan con ellos mismos. No sirven para mucho. Bueno, a no ser que cojas el helio, lo respires y se te pone voz de pito y entonces puedes cantar como Shakira, pa' tipos como tú. ¿Sabes? Con helio se te pone así la voz, ¿vale? Ahí tenemos organizados los elementos. Pero atención, porque esto es muy importante. La tabla periódica no solo la podemos leer de izquierda a derecha. La tabla periódica también la podemos leer de arriba a abajo. Los elementos con propiedades químicas parecidas se sitúan en una misma columna. Y esto nos ha permitido desarrollar algo que nos ha hecho humanos de verdad. Ha permitido el desarrollo de la humanidad en una línea extraordinariamente importante. Algunos estaréis pensando, ¿qué ha permitido? El desarrollo de la cultura, el desarrollo del arte, el desarrollo de los celulares, de los teléfonos móviles, de los aparatos electrónicos. Porque, fijaos, todos nuestros aparatos electrónicos utilizan microchips. Los microchips se construyen, se fabrican con distintos componentes. Uno de los componentes más importantes son los transistores. Los transistores son como un interruptor, como el interruptor de encender y apagar la luz. ¿Vale? Yo tengo esto muy grabado en la cabeza porque mientras estudiaba la carrera de química vivía en un piso de estudiantes, muy clásico, ¿no? Para muchas personas que nos tenemos que desplazar para estudiar la carrera, y en el piso de estudiantes en el que yo vivía el interruptor del baño estaba fuera del baño. ¿A qué tipo de ingeniero se le ocurre poner el interruptor fuera del baño? Yo tenía unos compañeros de pisos muy graciosos, he cagado la mitad de la carrera a oscuras. Vosotros os reís, pero cuando estás ahí a oscuras, ¿cuándo sabes que te has acabado de limpiar? A veces hay que tomar decisiones drásticas, no quiero... Interruptor por dentro. Pero bueno, el transistor es un interruptor que funciona con electricidad. Y los primeros transistores que se inventaron en el desarrollo de los primeros chips y de los primeros microchips estaban hechos de germanio. Germanio, que lo tenemos aquí. Funcionaba bien. Es un semiconductor, a veces conduce, a veces no, dependiendo de la situación externa a la que lo sometemos, pero el germanio es caro. El germanio es un átomo, además, que se calienta cuando le hacemos pasar la electricidad y entonces los chips acababan calentándose demasiado. Y como es un átomo grande, los transistores eran más grandes. Y claro, los chips eran más grandes, no acababa de funcionar. Necesitábamos algo que lo sustituyera. ¿Por dónde empiezas a buscar? Sin la tabla periódica tendríamos 117 elementos más que explorar. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál buscas? ¿Cuál pones? El polonio, que el país en el mapa está al lado, no serviría. Pero con la tabla periódica lo que hicimos fue buscar en la misma columna. Buscar los elementos con propiedades parecidas. ¿Y qué encontraron esos investigadores, esas investigadoras? Que justo encima del germanio estaba el silicio. El silicio es más pequeño, se calienta mucho menos y es extraordinariamente barato. Tan barato como la arena de las playas de donde lo extraemos. Por eso, a día de hoy, tenemos desarrolladas las computadoras, tenemos desarrollados los teléfonos celulares y podemos utilizar esto gracias a la tabla periódica. Y si todavía no os he convencido que esta fucking maravilla es lo más grande que ha inventado la humanidad, podemos tener en cuenta que también nos sirve para hacer bromas, ¿no? Para hacer rimas. Porque, por ejemplo, del tecnecio, Tecnecio, ese culo recio,
No todos son bromas así guarrindongas, ¿no? Pues te puede venir alguien en estas noches de probetas y decirte, ¿estás hecho de cobre y cobalto? Porque eres muy cuco. Qué fricada, ¿verdad? Así vamos. También nos sirve para encontrar nuestro elemento favorito. ¿Tenéis algún elemento favorito? ¿Cuál es tu elemento favorito? Menos mal que hay gente aquí que se plantea las cosas importantes de la vida. ¡El fuego es mi elemento favorito! Perfecto. Está bien, un aplauso para el compañero. Muy bien. Vamos a hablar de fuego también. Esto es química, no podíamos hacerlo de otra manera. Pero es importante... No me paso de tiempo. Bien. Es importante también que sepamos que a las 3 de la tarde, hoy, tenemos en la sala que hay allí un espectáculo llamado Clowntifics, que es de ciencia para los más peques, con un montón de experimentos y con un montón de fuego. ¿Vale? Así que si tenéis niños, niñas pequeños, los habéis dejado en casa abandonados para venir a escuchar hablar de ciencia, traedlos luego, ¿vale? A las 3 y si tenéis sobrinos, sobrinas, lo que sea, avisadles. A las 3 estaremos allí. Luego haremos fuego. Para mí, uno de mis elementos favoritos que hay en la tabla periódica es el cloro. A mí me gusta mucho el cloro. Soy muy fan del cloro. El cloro ha estado muy denostado, debo decir. Entre otras cosas porque con el cloro también hemos hecho, pues por ejemplo, el gas mostaza. ¿Os suena? ¿Lo conocéis? El gas mostaza es un gas utilizado principalmente, se empieza a utilizar durante la Primera Guerra Mundial como arma, porque cuando respiramos este gas se producen quemaduras. Este gas produce quemaduras, el cloro es muy reactivo, produce quemaduras y si lo respiramos encima nos produce quemaduras internas. Lo que pasa es que, claro, al ser un gas, pues tiraban las bombas, el viento soplaba para el otro lado y pues no hacía daño al enemigo, era muy impredecible y se dejó de utilizar el gas mostaza por suerte. Pero con el cloro hacemos otra cosa también muy maravillosa, que es la lejía. La lejía la conocemos, ¿verdad? Sí, la lejía es muy utilizada para desinfectar porque es hipoclorito sódico. Por si a alguien le gustan las formulicas así, ¿vale? HClO, hipoclorito sódico. Tomamos el clorato de sodio, lo mezclamos con agua y tenemos ese hipoclorito sódico con el que tenemos la lejía. Ese cloro es muy reactivo, reacciona con muchísimas cosas. Por ejemplo, esto de aquí, ¿veis? Es la polimerización de las proteínas. Las proteínas, que son la parte estructural de nuestros cuerpos, las que hacen el trabajo, las proteínas forman los músculos, las proteínas forman los tejidos, polimerizan porque tenemos monómeros, unos cachitos muy pequeños que se van uniendo. Ahí lo veis, pum, 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 se van uniendo. El hipoclorito, es capaz de ir entre estos monómeros y romper esa unión, deshacer las proteínas. Por eso es capaz de destruir cualquier bicho. Por eso no hay que beber lejía, aunque Donald Trump nos dijera que sí, ¿vale? No le hagáis caso a ese señor que lleva una ardilla en la cabeza, ¿eh? No bebamos lejía. Pero, por ejemplo, si tomamos un cubo con 10 litros de agua y le ponemos un taponcito de lejía, habremos puesto las cantidades adecuadas como para que a nosotros, a nosotras, no nos afecte, porque estamos hechos de cientos de miles de millones de trillones de células, pero a los organismos unicelulares o organismos con muy pocas células, como bacterias, como hongos, que pueda tener el agua, este hipoclorito sódico los va a eliminar, va a romper esas estructuras proteicas y vamos a potabilizar el agua y la podremos beber, ¿de acuerdo? Esta es una de las fórmulas, una de las maravillas que tiene la lejía. Y por eso la usamos para limpiar el agua. Nuestro agua lleva lejía. El agua que tenemos de la llave se potabiliza utilizando estos productos. Las piscinas, cuando vamos a una piscina, utilizamos este producto. Y muchas veces decimos, ¿os ha pasado llegar a una piscina y oler? Uy, huele como a cloro la piscina, ¿no? ¡Qué limpia está! Porque huele a cloro. Vale, si vais a una piscina y huele a cloro, en realidad la piscina está muy sucia. Está muy guarra. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la lejía no huele. Probadlo, comprad lejía
Abridla y oledla con cuidado, ¿vale? No metáis la nariz así. Para oler, los productos químicos no se huelen así, abrimos la lejía y los productos químicos, para evitar intoxicaciones, abrimos la lejía y pasamos la mano por encima para que los vapores que van saliendo nos vayan llegando. Y poco a poco vamos oliendo. Y nos daremos cuenta de que la lejía no tiene olor porque este hipoclorito no es volátil. Y como no es volátil, no puede llegar a nuestra nariz. Entonces, ¿qué es lo que huele cuando vamos a la piscina? Huele esto de aquí, las cloraminas. Este producto de aquí, en el que tenemos este nitrógeno, hidrógeno, cloro, ¿no? Este producto, esta cloramina, que surge de la reacción del hipoclorito con elementos, principalmente amoníaco, NH3, con elementos que tienen nitrógeno. Esos elementos que tienen nitrógeno reaccionan con el hipoclorito, se convierten en un producto volátil y ese sí llega a nuestra nariz y lo podemos captar. ¿Y de dónde sale esto? Esto de aquí es la urea y está en el pis, en la orina, también en la grasilla que hay en la piel, ¿vale? También en otro tipo de efluvios. Todos esos efluvios orgánicos son los que reaccionan con el hipoclorito y los que dan estas cloraminas. Así que si estamos ahí, ¿no?, oliendo en una piscina o en un vestuario o en un lugar así a ese olor como a lejía, como a cloro, no es que esté limpio, es que está reaccionando con materia orgánica. Se ha hecho un estudio y una piscina olímpica pública suele contener unos 250 litros de pis. ¿A que no necesitabais este dato? No lo necesitabais, pero yo os lo he dado, porque así somos. Ahora cuando vayas a la piscina acuérdate de mí, ¿vale? Recuérdame a mí diciéndote 250 litros de pis, y así irás primero al baño, harás pis y luego te bañarás y no contribuirás a esos 250 litros, ¿de acuerdo? Otra cosa también importante de la que me gustaría hablar hoy aquí, aparte de todo esto de los productos químicos, es sobre un problema importante que estamos teniendo, que es el cambio climático. Cómo desde la química podemos luchar contra esto del cambio climático, porque es importante, ¿no? Y hacerlo a través, pues por ejemplo, de los combustibles fósiles, de la gasolina. Aquí, ¿lo llaman gasolina también? ¿Sí? A los carros le echamos gasolina. La gasolina, ¿cómo vamos de hora? 10 minutitos, vale. A la gasolina, no sé aquí, pero en España se ha puesto muy cara. ¿Aquí cómo va de precio? Igual de cara, muy cara. Muy cara está la gasolina, dicen los pequeños, los que aún no trabajan, los que aún no están pagando la gasolina. Ya, claro. Os afecta porque os bajan la paga, ¿verdad? Y no podéis luego compraros golosinas, gomitas y otras cosas. Sí. Pero podría costarnos mucho más barato llenar el depósito del coche. Podría ser mucho más barato utilizando cosas como esta. ¿Lo conocen? Don Julio, el tequila como debe ser. No os estoy diciendo que le echéis tequila al coche, al carro, al depósito, porque más o menos funcionaría, pero sería igual de caro o más que echarle gasolina, pero sí uno de los elementos que tiene el tequila. ¿Qué elemento? El alcohol etílico, el etanol. El etanol que los emborracha, porque aquí somos gente muy sana, ¿verdad? Toda. El etanol que emborracha es un excelente combustible muy parecido a la gasolina, químicamente hablando, y que en estos momentos puede salir más barato. ¿Por qué? Porque la gasolina es un combustible fósil. Que sea fósil no significa solo que venga del tiempo de los dinosaurios, sino que lo sacamos de debajo de la tierra. Esto es ampliamente conocido. Cuando quemamos la gasolina, producimos un elemento. Todas las combustiones son una reacción química entre un hidrocarburo
el oxígeno del aire y obtenemos energía, calor, que es el que mueve el motor del coche, y nuestro querido dióxido de carbono, el CO2, que es un gas de efecto invernadero. ¿Qué es esto del efecto invernadero? Tenemos aquí un dibujito precioso, ¿vale? Esto de aquí son los rayos del sol que llegan a la Tierra. Los rayos del sol, la luz del sol es transparente, los gases que tenemos en la atmósfera son transparentes a la luz del sol. La luz del sol atraviesa los gases de la atmósfera, golpea la Tierra y veis que hay unas flechitas que van como hacia afuera. Eso es la transformación de la luz del sol en radiación infrarroja, en calor. Cuando nos ponemos a tomar el sol, ¿verdad que notamos calor en la piel? Notamos ese calor porque la luz del sol está impactando contra nuestro cuerpo y se está rompiendo de alguna manera y se está liberando calor. Ese calor sale hacia afuera y una parte se libera al espacio. Al liberarse al espacio se mantiene el equilibrio, pero una parte de ese calor que se tendría que escapar al espacio es atrapada por los gases. Y hay gases que son más eficientes que otros para atrapar ese calor. Esos mismos gases que eran transparentes a la luz del sol se convierten en gases capaces de absorber la radiación ultravioleta. Y el dióxido de carbono es uno de ellos, ¿vale? Y me encanta esto, ¿vale? Esto de aquí es el carbono. Estos los oxígenos, el CO2, ¿de acuerdo? Y lo que estamos viendo ahí rojo, ¿no? Sería la radiación infrarroja, este calor, que impacta en la molécula y la molécula se mueve, ¿vale? Todas las moléculas se están moviendo. Si mi cabeza fuese el carbono y mis puños fuesen los dos oxígenos, el CO2 siempre se está moviendo, ¿vale? Tened en cuenta que soy científico, ¿vale? Aquí estoy forzando un poco en el movimiento y tal, así que seguidme. Y cuando llega esa luz infrarroja, me pongo a vibrar de más hasta que ¡fum!, vuelvo a moverme otra vez y vuelvo a liberar ese calor. Lo que pasa es que ese calor ha quedado un tiempo atrapado y a veces se libera hacia el exterior, pero otras veces hace que rebote y que el calor vuelva. Se queda atrapado. Por eso veíamos, ¿no?, esta capita que se forma aquí. Si nosotros extraemos la gasolina de debajo de la tierra y la quemamos, estamos liberando a la atmósfera el dióxido de carbono, el CO2. Y ese CO2 que se acumula atrapa el calor infrarrojo, y produce el calentamiento global. ¿De verdad estamos echando tanto CO2 a la atmósfera? ¿De verdad la estamos liando tanta? Esta es la Killing Curve, una curva que explica o que muestra la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre a lo largo de miles de años atrás. Aquí, más o menos, ¿no?, en los últimos años hemos podido tomar muestras y medir la cantidad de CO2. Pero sabemos la cantidad de CO2 que había antes en la atmósfera porque hay zonas en el planeta donde tenemos hielo desde hace cientos de miles de años. Tomamos muestras de esos hielos, sabemos qué antigüedad tenemos, fundimos el hielo, se liberan los gases que han quedado atrapados cuando se congeló ese agua en las microburbujitas y medimos la concentración de dióxido de carbono. El dióxido de carbono sube y baja, ¿vale? Tenemos épocas más frías y épocas más calientes, es normal en la historia de la Tierra. Hay cambios en el clima, se han producido glaciaciones, se han producido espacios más calientes. Pero es que ni con la katana llego, lo veis, ¿no? Se nos ha ido de las manos. La cantidad de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera es salvaje, absolutamente desmedida. Nada comparado con lo que han pasado en los últimos miles de años en la Tierra. Por eso, el calentamiento global que estamos produciendo en estos momentos da lugar a un cambio climático que es absolutamente impredecible. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y por eso es tan importante que dejemos de arrojar dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Qué podemos hacer?
en vez de utilizar combustibles fósiles, podemos utilizar cosas como el bioetanol. El bioetanol. Las plantas son maravillosas, esto de aquí es el agave, y hemos visto que las plantas realizan la fotosíntesis, toman la energía del sol, toman el dióxido de carbono que hay en el aire y lo convierten en azúcares. Esos azúcares los utilizan para después construir todos sus tejidos. Los químicos, las químicas, la gente sabemos utilizar ese azúcar para convertirlo en alcohol. Es la reacción química de fermentación. Con ella hacemos las cervezas, con ella hacemos el vino. Pero claro, estas reacciones de fermentación nos dan 4 o 5 grados de alcohol en las cervezas, 12, 13 grados de alcohol en los vinos. No es mucho alcohol. Si queremos llegar al tequila, que tiene 40 grados de alcohol, destilamos esa mezcla que teníamos, tomamos el agave, lo fermentamos, lo destilamos y llegamos a 40 grados. Pero si no nos quedamos ahí, si seguimos destilando, podemos llegar a tener un 99.9999% de alcohol. Y ese alcohol que sacamos de las plantas es el que metemos en nuestros carros y lo quemamos. Y entonces tenemos algo así. Tenemos las plantas que capturan el dióxido de carbono que hay en el aire, convertimos las plantas en etanol, metemos el etanol en los coches, lo quemamos y se libera dióxido de carbono. Un dióxido de carbono que, como estaba en el aire, no incrementa la concentración. No lo estamos sacando de debajo de la tierra. Lo estamos tomando del aire. De esta manera es un ciclo, en vez de una línea hacia arriba, lo que tenemos es un ciclo. Y no incrementamos la cantidad de dióxido de carbono y no producimos más cambio climático, ¿no? Es más sustentable. Parece una buena solución, ¿no? Podemos tomar plantas y hacer el bioetanol. ¿Qué se está utilizando para hacer estos biocombustibles? Lo habrán oído, ¿no? Biocombustibles basados en la fermentación. Se está utilizando granos, se está utilizando principalmente maíz. Según un estudio de Ecologistas en Acción, un grupo de ecologistas muy potente que tenemos en España, utilizar ese grano, utilizar el maíz para producir combustibles que vamos a quemar es una auténtica aberración ecológica. Deberíamos utilizar residuos, pero utilizar residuos para residuos orgánicos, los residuos que salen de la industria vinícola que produce vino, los residuos que salen de la industria alimentaria, los podríamos fermentar y producir combustibles, pero eso no es económicamente rentable. Y lo que es económicamente rentable es tomar el maíz, fermentarlo y producir esos biocombustibles. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para luchar contra el cambio climático? Para ser para ser realmente sostenibles, ¿no? ¿Cómo hacemos? Hay un proyecto muy chulo que os aconsejo que luego busquéis, que se llama Dollar Street. Dollar Street, lo ponéis en Google y os aparecerá en una página web una calle con diferentes casas. ¿Cómo se organiza esa calle? En un extremo de la calle tenemos las personas en todo el mundo que viven con muy poco dinero al mes. Y en el otro extremo, las personas que viven con mucho dinero al mes. Entonces, en la parte extrema de la izquierda, lo que encontraremos son personas que viven con $30 al mes, con $50 al mes. Y lo que observamos si clicamos ahí son fotografías de su vida, de su día a día. Y tenemos gente que está viviendo en Europa con $50 al mes, en África, en Asia, en América, pero con $50 al mes. Y lo que observamos es que todas esas personas viven de una manera muy similar. Si seguimos avanzando en la calle, encontraremos gente que vive con $5.000 al mes, con $10.000 al mes. Es lo que vivís vosotras, ¿verdad? ¿No? Más o menos, ¿no? Ya nos gustaría. Pues tenemos esa gente y nos damos cuenta que da igual el lugar del mundo del que vengan esas personas. Viven más o menos igual. Mientras que la gente que vive con $30 al mes para lavarse los dientes utilizan los dedos y utilizan tierra,
para frotarse los dientes y lavárselos, las personas que viven con 5.000, con 3.000, con 10.000 dólares al mes, tienen unos lavabos extraordinarios, agua corriente, cepillos de dientes especializados, pasta de dientes maravillosa para lavarse los dientes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué relación tiene esto con lo que estábamos hablando antes del bioetanol y de la sostenibilidad? Pues que desde lugares como la química podemos desarrollar nuevas tecnologías que sean capaces de intentar luchar contra el cambio climático, de hacernos más sostenibles. Podemos tener nuevos combustibles, pero la sostenibilidad real está en esa calle, en el Dollar Street. Que nosotros, nosotras, podamos viajar en carro, podamos abrir el agua y que esté potabilizada con lejía, que podamos beber, que podamos usar esos combustibles, lo podemos hacer gracias a que hay gente que su huella de carbono, que su consumo en el planeta es tan pequeño que nos permiten a nosotros vivir por encima de las posibilidades del planeta. Y aquí está la pregunta, ¿hacia dónde va la sostenibilidad? ¿Cuál es la sostenibilidad real? ¿Cuál es la sostenibilidad justa? ¿Desarrollar todas estas tecnologías o dejar de consumir tantísimo como consumimos los que estamos en esta posición privilegiada para permitir que esa gente que está viviendo sin apenas nada, que tiene que lavarse los dientes con arena, pueda mejorar su vida? Tendremos que decidir qué es lo que queremos como sociedad. Mientras tanto, las personas que nos dedicamos a la química seguiremos como radicales libres que somos, desarrollando nuevas reacciones, desarrollando nuevas aproximaciones para intentar poner nuestro granito de arena para mejorar la situación en la que estamos, para que todos y todas conjuntamente salgamos de esta, que es el cambio climático, y de todas las que nos vendrán. Muchas gracias.